Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Franco, soy terapeuta transgeneracional sistémica y también formadora de terapeutas. Es un placer estar nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a trabajar y a mirar esto de la importancia de los vínculos entre los hermanos. Primero vamos a ver qué es un vínculo. Un vínculo es la conexión que tengo yo con alguien, ya sea por sangre, que seamos de la misma familia, ya sea porque hayamos tenido un hijo, o ya sea porque hayamos vivido juntos, o que una persona haya vivido en mi casa un aproximado de 5 años, y entonces se hace una relación que se le llama vínculo. Pero el vínculo tiene que ver mucho con respetar el orden de llegada a un sistema familiar y la jerarquía. ¿Qué es esto? Nos referimos, por ejemplo, en el caso concreto de los hermanos, reconocer quiénes fueron los que llegaron primero a la vida. ¿Quién es el hermano mayor? ¿Quién es el hermano que sigue? Y así. Tenemos que hablar mucho acerca del vínculo entre hermanos, porque muchas veces cuando hay un hermano que nació fuera del matrimonio de papá y mamá, se le suele decir medio hermano, pero eso no es real. Nadie es, nadie es a mitad. Simplemente se debe de decir, es mi hermano hijo de mi mamá o mi hermano hijo de mi papá. Pero no podemos decir que es un medio hermano, mucho menos decir ilegítimo y cosas así. Esto nos va a ir afectando y más adelante vamos a ver por qué. Tenemos que reconocer que si es hijo de papá o de mamá, está bien. Simplemente es mi hermano. No tengo que darle algún otro mote. Vamos a reconocer como nuestros hermanos a los que hayan sido engendrados por papá, por mamá o por ambos. Y aquí tenemos que incluir a los hermanos que no nacieron, a los hermanos que ya murieron y a los que dicen que son nuestros hermanos. Si por ahí escuchamos algún rumor de que papá tuvo un hijo antes del matrimonio con mamá, o pues que también algo se dice por ahí de que hubo un hijo fuera del matrimonio, lo debemos de contar. Y lo debemos de contar porque decíamos hace rato que los vínculos es la relación que yo tengo con alguien, pero que principalmente es la unión que yo tengo con esa persona. Si, por ejemplo, yo tengo un vínculo con mamá y un vínculo con papá, estos vínculos me van a ayudar a desarrollarme en la vida, en el mundo. Pero los vínculos que son más fuertes son los que se tienen entre los hermanos. A veces se cree que con mamá o con papá, pero en realidad el vínculo más fuerte que tenemos es con los hermanos. Porque todos los hermanos traemos la información en nuestro cuerpo, en nuestros genes. Todos fuimos creados en una matriz donde ahí estaba toda la información. Y si es por parte de papá, el esperma llevó toda la información del linaje. Y es como si supiéramos todos los secretos, todo lo que hay más allá en la familia.
Vamos a ver ahorita una imagen donde tiene que ver el orden como deben de ir los hermanos. Ahí podemos ver que están en la misma línea. Y si están en la misma línea y alguno de ellos falta, esta línea se va a desbalancear. Si no contamos a alguien, va a quedar un espacio que no nos va a hacer sentir bien. Hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué desde nuestra mirada nos duele que papá o mamá haya tenido un hijo fuera de esta relación de papá y mamá? Tenemos que pensar qué es lo que nos duele. Muchas veces nos molesta y ni siquiera sabemos por qué. En realidad nos molesta porque no nos dijeron, porque ese hermano no está incluido dentro del sistema. Aunque no sea hijo del matrimonio de donde yo vengo, tengo que incluirlos. Cuando los hermanos no se incluyen, los otros hermanos llegan a tener una vida de dolor, de accidentes, de sufrimiento, de no merecimiento por el hermano que no ha sido contado, que no ha sido incluido dentro del sistema familiar. El alma no sabe de conflictos, de chismes, de infidelidades. El alma no lo sabe. El alma solamente dice, siento que me falta algo. Y ese algo puede ser un hermano. Vamos primero a ver en qué me puede afectar si no cuento hermanos. Por ejemplo, que no haya nacido. Esos que se llaman comúnmente abortos, haya sido un legrado por necesidad de salud o haya sido un aborto porque los padres decidieron que no naciera. Sea como sea, es un espacio que queda en esta línea de hermanos vacío. Y los hermanos de este bebé que no nació, en el interior siempre lo van a sentir. Siempre van a sentir que algo falta o pueden sentir que no hay un merecimiento. Esto es, ¿cómo voy a disfrutar yo la vida si tú, hermano, no vives, no naciste, no puedes disfrutar? Otra de las características cuando hay hermanos que no son contados, que no son incluidos, que no se les ha dado un lugar, es cuando los hijos tienen muchos conflictos. Cuando estos hermanos que sí están incluidos pelean mucho. Pensaríamos que es común que los hermanos peleen. Sí, pudiera ser que sí, pero principalmente los hermanos van a traer dentro un enojo y lo van a demostrar peleándose entre ellos. Y eso va a causar problemas para los padres. Acuérdense que estamos hablando a nivel alma. Muchas veces los padres ni siquiera saben que tuvieron un aborto. Lo pudieran contar como un retraso, lo pudieran contar como que la mamá no es regular en su menstruación. No importa. El alma en el inconsciente sabe que falta alguien. Otro punto que debemos de contar es que hay muchos embarazos que son dobles.
no tanto como un gemelo o un cuate, pero sí son dobles al momento de su fecundación, pero solo uno de ellos sobrevive. Y a veces son más. O sea, imaginen, son tantos espermas. ¿Cómo es posible que solo uno fecunde? Se ha demostrado que el 75% de los embarazos trae un compañero, pero solo uno llega a la vida. A veces se sacrifica el otro y a veces el que sobrevive toma todo lo necesario para quedarse en la vida y al otro no le toca nada. Y en ese momento se crea una pequeña culpa. Entonces la persona va a andar por la vida sintiéndose no merecedor y no lo sabe. No sabe que la razón de su no merecimiento es un hermano que no nació. Aquí nadie tiene la culpa. Recuerden que en el transgeneracional y en las constelaciones familiares no hay ni malo ni bueno. Simplemente tenemos que mirar todo. No importa si los padres decidieron abortar, no importa si ese niño no llegó. Simplemente todo es perfecto. Todo es como debe de ser y todo lleva una razón. La circunstancia es cómo lo vivo yo. Lo vivo con pena, con miedo, con enojo, con dolor, con sufrimiento. Estas características de no sentirme merecedor, de sufrir por todo o de sentir que algo me falta, son las principales características que puede haber cuando hay hermanos que no han sido incluidos en el sistema familiar y que no han sido contados. Una información muy interesante, ¿no? Vamos a hablar ahora de los hijos únicos. Es muy poco el porcentaje de personas que no tienen hermanos. Y nada tiene que ver si hubo hijos fuera del matrimonio. Muchas veces hay hermanos que no nacieron. Ser hijo único lleva mucha responsabilidad por todas las expectativas que ponen sus padres en esos hijos. Si tú eres hijo único, está bien, pero tenemos que enfocarnos en contar a los hermanos, haya nacido o no, sepamos de ellos o no. Más adelante vamos a realizar un ejercicio donde vamos a poder saber si hay hermanos o no. La mayoría de las personas que tienen hijos ponen en ellos muchas expectativas. Que logren lo que yo no logré. Que estudien lo que yo no pude estudiar. Que tengan lo que yo no tuve. No solo hablando de lo material, sino también de lo emocional. Todas estas expectativas que ponen los padres en un hijo tienen mucho peso. Cuando son varios hermanos, estas expectativas se dividen entre todos. Y a cada uno de ellos le van a ir poniendo un propósito, una expectativa. Desde el nombre que nos pusieron por alguna razón. Incluso durante el embarazo ya están pensando qué quieren que seamos. Todas estas expectativas nos van a ir pesando. Y pasa algo curioso. Cuando nace un hijo y por alguna razón no cubrió la expectativa que los padres habían puesto, incluso hablamos de las expectativas que no se dicen, que nada más se piensan.
porque recuerden que como sea traemos información dentro de nuestros genes, aunque esa información no haya sido expresada verbalmente. Cuando el primer hijo, por X razón, no cubre esa expectativa, en automático se la pasan al segundo. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando se espera un hijo y ya se está pensando en el sexo, si es niño o es niña. Y a lo mejor le ponen toda la esperanza de que sea niño y a fin de cuentas resulta ser niña. Y dicen para el segundo, a ver si es niño. Y así se la pasan. Y entonces entre hermanos, esa expectativa que esperan estos padres va recayendo y va pasando de uno a otro. Las expectativas es algo involuntario, aunque deberíamos de hacerlo con conciencia de no poner expectativas a nuestros hijos. Pero suele pasar.